Listo. Bueno, como saben, hemos estado viendo las bases para comprender el pensamiento tercer orden. Revisamos de forma rápida el libro de Teresa McDowell, ¿no? De 2015, que es Applying Critical Social Theories to Family Therapy Practice. Y este libro, precisamente como les hacía mención, es como el protopensamiento de tercer orden. O sea, proto por ser como un antecesor a todo lo que vendrá después. Ujú. Ya para 2018, en el Family Process, aparece Third Order Thinking in Family Therapy Addressing Social Justice Across Family Therapy Practice. Eh, este artículo es interesante porque incluso lo pueden encontrar también en español y es un ejercicio que primero hay que reconocer que históricamente el Family Process tiene como antecedentes el almacenar, digamos, los tres grandes cambios en el pensamiento de la terapia familiar sistémica, ¿no? Creo que en otra diapositiva ya les había como presentado a qué se hacía referencia en el primer orden desde qué artículo de investigación, ¿no? El que al menos el que me gusta siempre hacer referencia es el de Mara Selvini, ¿no? Que tiene que ver con la hipotetización, circularidad y neutralidad, las tres guías para la conducción de la terapia, para después pensar en el segundo orden que vendría siendo precisamente este texto que publica Herlin Andersen y Julians Andersen. No recuerdo muy bien el nombre de este señor y que habla precisamente de los sistemas humanos como sistemas lingüísticos y es, creo yo, un punto clave para comprender cómo dejamos de mirar a las familias como engranajes, dejamos de pensar en la neutralidad, ¿no? Para precisamente integrar la idea de nuestra participación activa en la construcción de significados y a eso se le va a llamar el giro lingüístico dentro, no solamente de la epistemología de la terapia, sino que es un planteamiento que en ciencias sociales se vuelve muy relevante porque trae la idea de la responsabilidad que tienen los grupos sociales en la construcción de cualquier cosa. Ajá, sobre todo cuando estamos hablando de grupos humanos. Ujú. Ya después podrían venir reflexiones como las de Donna Haraway al hablar del capitaloceno, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver con este cambio climático, pero relacionado más por la actividad humana corporativa, porque había una reflexión en la que decía que las construcciones sociales humanas materializadas en acciones eh, ambientales y de expansionismo geográfico eran las que habían afectado literalmente y directamente a la, pues ahora sí, el cambio climático. Pero Donna Haraway decía que era algo injusto pensar que todos teníamos la misma responsabilidad, cuando no es así, sino los grandes corporativos como Nestlé, Coca-Cola, o sea, todo lo que viene de forma muy puntual de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, al giro lingüístico van a venir una serie de tensiones y que las van a traer principalmente pues estas tres autoras, Teresa McDowell, Carmen Goodson Martin y María Bermúdez, a quien van a conocer en la presentación del libro cuando lo hagamos en la Ibero Puebla y que se va a transmitir en línea. Les vamos a mandar, ya me mandaron el formulario para que se inscriban, ¿no? Y que es un evento gratuito. Bueno, eh, el pensamiento tercer orden lo que trata de hacer es reconocer las formas en las que se reflexionó con anterioridad en las epistemologías de la terapia familiar, pero añadiendo algo muy particular que probablemente ellas no lo tenían en ese momento tan claro, al menos no con ese nombre, pero que pudiéramos situarlo ya desde estas epistemologías dentro de los feminismos y que se llaman los nuevos materialismos feministas. Es decir, sale el giro lingüístico para plantear las problemáticas a nivel de lo material.
¿A qué se refiere eso? Básicamente, abordar la terapia familiar desde la noción de la justicia social en la práctica de la terapia familiar. Es decir, vivir con las tensiones que nos pone todo un sistema patriarcal materializado en lineamientos jurídicos que imposibilitan el acceso a la seguridad social, y llámese seguridad social desde el acceso a la alimentación, a la educación, a la salud, ujú, a un pensamiento libre de violencia, por ejemplo. A eso es a lo que refieren, porque lamentablemente en el giro lingüístico, ellas señalaban, y no solamente ellas, o sea, igual las feministas de los nuevos materialismos mencionan que el giro lingüístico lamentablemente se quedaba como en esa reflexión continua, perpetua, de que había una construcción social ahí, que probablemente cambiando la forma en la que nombramos las cosas, poniéndoles un nombre, si bien es cierta esta noción de que lo que no se nombra no existe, pero a veces se quedaba ahí, se quedaba una reflexión de vamos a nombrarlo, eso es violencia. ¿Y qué hacíamos con eso? Sobre todo este señalamiento lo voy a hacer directamente y no es la primera vez que lo hago. Un señalamiento que se le hace hacia la obra de Kenneth Gergen, que es uno de los autores del construccionismo social más multicitado en la terapia familiar y al que se le acusa primero de promover un relativismo cultural que profesa la idea de que todas las personas tenemos la misma posibilidad de construir nuestra realidad y que esta no, no tiene ninguna distinción de clase social, de raza, de género, porque todos podemos hacerlo. Y evidentemente desde los materialismos feministas que se adscriben desde las interseccionalidades, es decir, aquellas que muestran que la raza, la clase social son reales y nos impactan en nuestra salud mental, harán un señalamiento sobre todo se puede encontrar más claro en la obra de Sally Haslanger, que señala y dice, a ver, quienes piensan en la construcción social como Kenneth Gergen, la verdad es de que se están quedando en una idea muy primitiva y poco real de la construcción social. Y ella pone de ejemplo tanto las comunidades indígenas que no pueden construirse socialmente desde sus propios lenguajes, desde sus propios idiomas, ¿no? Porque precisamente hay la imposición de uno particular, que es el inglés, por ejemplo. Ujú. Y lo hemos visto en México como han habido políticos que señalan, ¿por qué tendríamos que aprender náhuatl? ¿Eso de qué sirve? Y ahí, en ese señalamiento es donde queda muy en claro que Kenneth Gergen se estaba colgando de esta idea de que todos podemos construir nuestras realidades si tenemos la voluntad de cambiarla y narratearlo de una forma distinta. Cuando Sally Haslanger señala y dice, no cualquiera puede construirse socialmente, menos cuando hay sistemas de opresión que no lo permiten. Y eso tiene afectaciones graves a la salud, y a la salud mental, ¿no? A eso es a lo que se refiere pensamiento en tercer orden. Son estos ejemplos materializados, no concentrarlos en esta reflexión de muy buena voluntad, de cambiar la interpretación de los hechos que han ocurrido, narratéatelo de una forma distinta. A ver, no. Aquí es pensar en lo que existe y cómo eso que existe daña a las personas. Y eso que existe fue construido socialmente por grupos de poder. Y ustedes pueden decir, ¿y cómo le hacemos para resolver este asunto, Fausto? Hay múltiples formas, pero vamos a ir viéndolas de poco en poco porque también hace referencia a que los activismos se construyen a través de las posibilidades y las capacidades que cada quien tiene dentro de sus propios lugares, ¿no? Por ejemplo, lo que yo considero mi propio activismo es un activismo académico en términos de cambiar la forma en la que se está educando, tanto en la forma curricular. Por ejemplo, recuerdo pláticas que he tenido con mis estudiantes que me dicen, es que casi, casi tenemos miedo de preguntarle a los profesores porque nos regañan si lo hacemos así totalmente mal. Y por eso yo les comparto, a ver, si este proyecto se está construyendo de forma colectiva,
Sí, hay alguien que modera las intervenciones, hay alguien que va guiando, que ese evidentemente soy yo, tengo esa responsabilidad, pero no tendría por qué hacerle sentir mal si se equivocan en algo, porque lo que se equivoquen ustedes es también mi error, porque habrán cosas que no quedaron claras, ¿no? Y esa es mi responsabilidad. Entonces, al menos yo lo veo como una forma didáctica activista y cambiar la forma en la que se educa. Ajá. Eso por un lado. Y ahora, en la parte de la salud mental, por eso la edificación de la clínica se convierte como en ese espacio político, porque no saben todas las tensiones que nos han querido meter en que lo tenemos que institucionalizar, pero si lo institucionalizamos, ya no debemos meter o incluir gente de fuera, y eso no queremos. Y entonces por eso se vuelve un proyecto fronterizo a las normativas de la institución clínica que establece la misma FES Iztacala, ¿no? Y que también lo sabe mi jefa y le gusta, por eso me lo permiten y entonces por eso también le entramos ahí. Son negociaciones, uno tiene que entrar en planteamientos diplomáticos también. No me puedo andar peleando con todo el mundo, pero bueno, es un poco de compartirles, ¿no? Y por otro lado, el generar materiales que sean gratuitos, porque en terapia familiar creo que las personas que se han acercado al tema han visto que muchos de los textos se cobran, ¿no? Y son caros, no son baratos. Entonces, bueno, es un poquito, ¿no? De la invitación de repensarnos en los lugares en los que podemos llevar a cabo estos microactivismos, si ustedes quieren, para enfrentar estas tensiones. Y ya hablaré particularmente ya en el campo de la terapia, en qué situaciones se hacen presentes estas tensiones, sobre todo cuando tenemos casos en los que se atraviesan precisamente situaciones jurídicas, ¿no? Sí, sí me escucho bien, porque bueno, adoro los cotorritos que están a mi alrededor, pero creo que los tengo acá atrás. Sí, Se oye súper bien. Ah, Sí, casi no se escuchan, más bien suena como soundtrack, así ah, lejitos, pero suficiente. bueno, se escucha bonito. Va. Soy yo el que los tiene acá en el oído. Vale, buenísimo. Entonces, como les mencionaba, primer orden, hay, y reduciendo demasiado, ¿no? Tampoco quiero ser irrespetuoso, pero primer orden se reduce como esta metáfora mecánica del funcionamiento familiar. Y lo podemos ubicar en esta noción estructural que deviene precisamente de autores como Salvador Minuchin y también Jay Haley, ¿no? En términos precisamente que se trataba de construir la idea de la estructura, un planteamiento interpretativo de la teoría general de los sistemas, y esto tienen que saber porque en la investigación que hicimos sobre los autores que se revisan incluso en las maestrías de terapia familiar, lamentablemente se quedaban en una revisión de 1943 de la teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy, que no es que esté mal, pero históricamente se queda muy retrasada la interpretación porque Salvador Minucci no está basándose única y exclusivamente en Ludwig von Bertalanffy. Él se está basando en su teoría estructural, se está basando más en Talcott Parsons, quien es un sociólogo que interpreta la teoría general de los sistemas a los sistemas sociales, pero además le da esta connotación de la estructura del sistema estructural funcional en el que describe a la familia desde la división sexual del trabajo y que esta división sexual del trabajo traería como tal, como un resultado, una estabilidad social. Además, siendo un americano de mediados del siglo XX que salen de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se posiciona como el gran, digamos, que se cuelgan las medallas de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Europa queda devastada, se inicia la Guerra Fría, este conflicto bélico con la Unión Soviética, actualmente Rusia, y que por eso es importante tener en cuenta estos antecedentes porque los estamos viviendo al día de hoy. Ajá. Entonces, esta idea de los sistemas funcionales, normativos, desde
esta estructura social de la división sexual del trabajo en las familias promueve la idea de que las mujeres, primero, tendrían que atender sus hogares y ellas tendrían que ser protegidas por el varón, ser cuidadas. De ahí que en los ochentas, cuando vino Salvador Minuchin aquí a México y lo entrevistaron, bueno, lo trajeron al ILEF, que es el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Yo tenía ese video, caray, pero me lo robaron. Por ser buena persona, presté ese video. Y en la entrevista con la familia, Minuchin le decía a la señora, ¿por qué usted dejó de coquetearle a su marido? O sea, el tema era una chica que intentaba suicidarse y Minuchin, en esta técnica nuevamente para demostrar didácticamente a qué se refiere con esparcir la responsabilidad del síntoma, voltea, ve a la señora y le dice, ¿y usted por qué dejó de coquetearle a su marido? Se da cuenta que porque ha dejado de coquetearle a su marido ha volteado todo su interés en cuidar a su hija. Y aunque uno didácticamente pudiera decir, a ver, sí, nos está mostrando esta parte de esparcimiento del síntoma, está desfocalizando la atención del paciente sintomático, en este caso esta chica. Al día de hoy, evidentemente, eso es totalmente cuestionable y debatible. Es comprensible históricamente por de dónde viene Salvador Minuchin, ¿no? Siendo un judío argentino que viene de esta situación tan dura del peronismo, ¿no? Y que se refugia en Estados Unidos porque Estados Unidos en esa época estaba recibiendo migrantes de todas partes del mundo, principalmente de origen judío y europeo. No es coincidencia que Salvador Minuchin haya podido estar en Estados Unidos con estas condiciones. Ujú. Entonces, todos estos antecedentes sirven para entender que son lecturas, son lecturas situadas históricamente y hay que evitar tener anacronismos. ¿A qué me refiero con anacronismos? Pensar que son aplicables independientemente la época y el lugar geográfico en el que nos encontremos. Entonces, si bien Minuchin nos ayuda a entender este concepto de estructura, él se está basando en Talcott Parsons, no se está basando en Ludwig von Bertalanffy. Ludwig von Bertalanffy pone en el centro esta metafísica. La teoría general de los sistemas es una metafísica, es decir, una teoría del todo, porque él decía que su aspiración era buscar los isomorfismos. ¿Qué es, qué es un isomorfismo? Son estas similitudes estructurales que se pueden encontrar en todas partes del mundo. Y ahí coincide totalmente con esta idea de, de Gregory Bateson al momento de pensar que las estructuras naturales se reproducen, son simétricas en todos los espacios y que proveen conocimientos a través del tiempo. También aspiraba a una metafísica, porque, a ver, ahorita que me decían muy amablemente y abrazo todos los ah, gestos de aprecio y felicitación que me dijeron de lo del doctorado, pero una de las cosas que luego tienen ciertos fanáticos de los doctorados es que como estudiante y futuro doctor aspires a crear una metafísica. Y en el caso de la psicología es crear un instrumento porque a través del tiempo tú lo podrás validar y es lo que te va a dar empleo y entonces por eso lo cuantitativo debe ser sí o sí la mera neta del planeta porque tú buscas permanecerte vigente a través del tiempo. Entonces, esas aspiraciones metafísicas me parecen como bien curiosas porque evidentemente es lo que algunos autores, incluso profesores del campo de la terapia familiar, aspiran, ¿no? Estar planteando siempre la misma estructura, los mismos planteamientos, reproducirlos, incluso cuando escriben desde la misma lógica, aspirando parecerse al profesor y ahora ser citado él en vez del profesor. Ejemplos hay miles y las podríamos analizar ya en el capítulo 5 del libro, cuando hablemos de Donna Haraway y el testigo modesto y cómo hay precisamente una reproducción de testigos modestos
en la práctica terapéutica. Pero bueno, eso es spoiler, todavía históricamente no estamos en el 2023, estamos en el 2018. Bueno, entonces le estoy dando como estos panoramas. Entonces, en estructural, particularmente, Minuchin no se basa en la teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy, sino de Talcott Parsons. Y luego, la parte estratégica es un punto interesante porque como no está tan documentado ese elemento tan histórico, el que lo ha llegado a hacer es Giorgio Nardone en algunos libros y en lo estratégico narra cómo de alguna manera en Estados Unidos, mediados del siglo XX, empieza a ver pues esta idea de competencia. ¿A qué nos referimos con competencia corporativa? En competencia corporativa, y es lo que hace Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, es precisamente generar tensión en el mercado a través de una serie de favoritismos hacia algunos sectores para crear tensiones y crear nuevos monopolios y evitar un monopolio. ¿A qué me refiero esto y por qué pasó en la terapia? En terapia en mediados del siglo XX se estaba desarrollando demasiado la terapia conductual, pero también de la mano con la terapia cognitiva. La terapia conductual la conocemos bastante bien porque devenimos, o al menos algunas universidades, particularmente la UNAM, su trayectoria histórica en la enseñanza de la psicología es una psicología americana. Por eso se define claramente que nuestro objeto de estudio es la conducta y en su plural el comportamiento de los individuos. Claro, la actualizamos, dijimos individuos, pero como el origen era este Buford Skinner, pues era la conducta del hombre. Ajá. Y léanse y vean también la película de Walden 2 y díganme si no tiene todos estos de esos dejos patriarcales, ¿no? Pero bueno, si no me pierdo en el asunto. Entonces, y la cognitiva entra como en esta disyuntiva de entrar en tensión con el conductismo, debido a que el conductismo se posiciona en un planteamiento en el que la caja negra no nos ayuda a saber lo que sale de la caja negra. Es decir, el conductismo, y a la fecha, actualmente hubo un ciclo de conferencias de conductistas rabiosos acá en la CDMX, y por eso ellos se posicionaban radicalmente en contra del cognoscitivismo y evidentemente de las neurociencias. Porque ellos decían, nuestra conducta medible, observable, cuantificable, verificable y revocable es el comportamiento el cual podemos manipular. Pensamiento primer orden, coincidencias, no lo creo. Bueno, entonces, en ese sentido, um, ellos se van a distinguir de esa parte. Empezaron a ver una serie de um, colaboraciones o, ¿cómo podría decirlo?, como financiamientos para las ciencias cognitivas, sobre todo a partir de esto que se conoce en investigación cualitativa como interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es lo más cercano al cognoscitivismo, es decir, que a través de los símbolos podemos nosotros, los animales humanos, identificar nuestros comportamientos, pero nuestros comportamientos son para ellos sí o sí simbólicos. Entonces las tensiones estaban ahí y empieza un desarrollo dentro del campo de las neurociencias, que va a ser, sí o sí, la máxima expresión de que la caja negra no solamente existe, sino que le podemos atribuir una serie de conductas específicas, anatómicas, estructurales, funcionales, que pueden predecir comportamientos. Y entonces el debate y las discusiones están ahí claras. Pero surge un cuarto contendiente y son los terapeutas estratégicos, que nacen de este financiamiento que se le hace al MRI, que es el Mental Research Institute, pero como una forma de meter tensión como un tercer competidor y evitar que se centre el monopolio en el conductivismo o el cognoscitivismo o las neurociencias. Y por eso es un punto bastante interesante cómo cambian las reglas del juego, porque lo estratégico y así el pensamiento de la terapia familiar, perdónenme, pero es cognitiva y es conductual.
Es cognitiva porque hacemos referencias a procesos neurológicos superiores, y ahí entra la neurociencia también, como la parte de las emociones, perdón, las emociones, la memoria, los sentires del cuerpo y evidentemente las conductas, que están evidentemente relacionadas con el lenguaje. Por eso lo sistémico de alguna manera va a dar, va a dar pie en esa época a competir para evitar los monopolios dentro del campo de la terapia. Pero el gran cuestionamiento que se le hará a la terapia sistémica es de que no nace de una teoría psicológica. ¡Sas! Se les cayó todo. Y en efecto, la terapia sistémica no nace de una teoría psicológica, nace de una teoría biológica, que es la teoría general de los sistemas, de un biólogo, Ludwig von Bertalanffy, un austriaco rescatado de la Segunda Guerra Mundial, y que él trataba de dar visibilidad a su obra y aprovecha el plan de rescate de intelectuales de Estados Unidos, que empezó a rescatar europeos. Y en ese sentido, se vuelve fundamental comprender que la teoría sistémica no es una teoría psicológica, es una interpretación que se hace, una interpretación psicológica a partir de una teoría biológica y de una teoría sociológica, porque además en la época, como el conductismo, perdón, estaba en boga, así como el cognitivismo y las neurociencias, son totalmente individualistas y parcialistas y que buscaban la parcialidad del saber humano a través de la comprensión de los átomos humanos, la conducta, la cognición y eh, las reacciones encefálicas. Estamos hablando de individuos. En esa época no había interés por parte de la psicología que se estaba fundando en comprender los grupos. Los comprendías a través de la interacción individual. Y quienes lo estaban trabajando, los grupos, eran los matemáticos. Por eso no es de sorprenderse que a Bateson se le añade, a Gregory Bateson se le añade como este intelecto de estar unificando epistemologías que eran disonantes. Ajá. ¿Vamos bien hasta acá? Digo, ya me quedé ahí como 20 minutos, 30 minutos en la una única diapositiva y no sé si me van siguiendo o nada más están escuchando los cotorritos matándose a mi alrededor. No, todo bien. Sí, todo bien. Sí, todo súper bien. Ok, Los cotorritos no se escuchan. No se ¿qué? escuchan. No se escuchan los cotorritos. Bueno. Yo todo, sigo en neurótico. Bueno, perdonen a la neurosis de su profesor. Bueno, entonces, este, ¿dónde iba? Ok, la unificación precisamente de estas disciplinas y sobre todo, seguramente encontrarán textos que en terapia sistémica hacen referencia a la teoría de los juegos lógicos de Russell. La teoría de los juegos lógicos de Russell era una cosa interesante porque uno de estos planteamientos era precisamente las no contradicciones, las paradojas matemáticas, y por el otro lado teníamos también el desarrollo de la teoría de los juegos. No me acuerdo del autor, no sé si era específicamente Russell o habían otros porque no es el único que lo estudia, y que hablaban precisamente del dilema del prisionero, por ejemplo, o los juegos suma cero, de los cuales se empiezan a inspirar los terapeutas para poder comprender las acciones en condiciones patológicas. Además, recordarán que en su momento, históricamente, eh, hasta ese punto, mediados del siglo XX, teníamos única y exclusivamente el DSM-3, ¿no? El Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, como una forma que sustituía algo que curiosamente a mí me lo enseñaron cuando estuve haciendo estancia en el Nacional de Psiquiatría, que se le llamaba algo así como examen mental. Y era una cosa bárbara, enorme, de casi 120 preguntas para examinar esto que le llamaban examen mental. Para sustituir el examen mental, por eso las y los psiquiatras trabajan con el manual estadístico y diagnóstico de trastornos mentales, que se divide en diversos sectores
o factores, no me acuerdo ya cómo se les dice, y que precisamente haciendo preguntas específicas puedes encontrar la patología, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de una época muy particular donde no existía el trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque en la época del pensamiento del primer orden, en esta metáfora mecánica del funcionamiento familiar, que ya comprendemos que viene de una interpretación biológica y de una interpretación social, que hay competencias en la parte de generar evitar el monopolio de la terapia y entrar un cuarto contrincante, que en este caso van a ser los estratégicos, y que ellos hacen un tejido interesante entre lo cognitivo y lo conductual para evitar caer en la parte de eh, los diagnósticos rápidos, por así decirlo, o falsos positivos, ajá, dentro del campo de la salud mental. Entonces, en ese caso, en ese punto, me parece importante reconocer que lo estratégico ata esas, esas comprensiones en esa época que aparte no estaba siendo vigilada por la bioética. La bioética se configura hasta 1980, coincidiendo con el pensamiento de segundo orden, pero ya llegaré para allá. Ahora, el tema de Milán. Y yo quiero ser muy respetuoso porque tengo ahora es amiga, pero fue mi profesora y en su momento también supervisora, Teresa Arcelloni, que ella, pues vive en Italia, vive en Milán, profesa ese modelo y yo soy muy respetuoso. Y por ser respetuoso, quiero también mencionar que no quita el que sea crítico y evidentemente desde planteamientos de los pensamientos del sur, pero alejado de Boaventura de Sosa Santos. Está canceladísimo ese señor por actos corruptos dentro de la academia. Bueno, ya habrá otro tiempo para hablar. Entonces, aquí voy con toda esta justificación. Es que cuando hablamos de la escuela de Milán, es peligroso pensar que exista algo parecido o que se nombre con ese mote. Y sobre todo en América Latina, porque estaría haciendo referencia a una condición colonial. Y yo estoy muy respetuoso de mis profesoras y de mi tutora, la quiero muchísimo, pero no quiero dejar de lado que cuando tenemos un pensamiento del sur, adscribirnos a una escuela que se nombra a sí misma Milán es peligroso. Es peligroso porque Milán es un espacio geopolítico territorial, no es un nombre cualquiera. Incluso ahí vemos las confrontaciones entre las escuelas americanas de terapia y las escuelas europeas. Una escuela americana es pragmatista. Por ejemplo, si tú piensas en escuela estructural, estás pensando en intervenciones relacionadas con la estructura de la familia. Cuando estás hablando de la escuela estratégica, estás hablando de estrategias empleadas para la resolución de problemas o que te centras en el problema. Una centrada en soluciones, te centras en las soluciones o en las soluciones posibles habitables. En la escuela narrativa, te dedicas en las narrativas. Pero cuando tú dices Milán, te centras en las políticas interiores del país. Digo, es una forma burlona de reducirlo, pero el problema de Milán es precisamente su mismo nombre. Por eso tuvieron que cambiarlo y hacer una vertiente que era dialógica relacional, porque sabían muy bien que seguirse posicionando desde ese lugar al día de hoy en América Latina es solamente una referencia eurocéntrica colonial del saber. Entonces, eso me parece bien importante para evitar caer en actitudes colonizadoras, en actitudes incluso clasistas. Ujú. Entonces, bueno, entonces el primer orden tiene todo este panorama y apenas voy a segundo orden, espérenme tantito, tomen agua. ¿Qué horas son? Porque luego se me va bien el parloteo. Si tienen dudas, me pueden interrumpir, ¿eh? Porque no quiero que esto sea, no quiero pintar un sinuoso camino en el que sea difícil seguirme, sino que sea algo también ah, pues compartido, pues si hay como alguna inquietud. ¿Vamos bien hasta acá?
Sí, profe, yo de escucharle, o sea, me parece muy interesante que haga todo este marco histórico contextual de dónde vienen nuestros referentes y cómo han ido evolucionando, porque al final nos permite ser como más, pues poder tomar posturas desde un saber más crítico y reflexivo, ¿no? Ok. Yo le escucho con estos neocolonialismos. Yo hice nutrición de primera formación y pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, con el tema de la dieta mediterránea, ¿no? O sea, Claro. hay que explicar formas de comer que son legítimas y saludables desde una perspectiva eurocéntrica, cuando nosotros tenemos formas de comer que son saludables y que están vinculadas a pues a nuestros ancestros y a estos pueblos originarios, ¿no? Entonces, pasa en todas las disciplinas, yo creo. Mira, qué interesante. No, mil gracias por compartir eso porque es bien importante tener en cuenta ese tipo de reflexiones, ¿no? Ay, Dios. Maestro Fausto, muy buenos Oiga, días. Me llamó la atención que mencionaba y comparaba el primer orden con la terapia con la cognitiva, ¿verdad? Te estaba mencionando. ¿Qué opina? Porque yo sí lo tengo muy asociado a que es de primer orden, justamente la cognitiva, pero si hay evidencia que lo respalda o simplemente es como una referencia de la epistemología de ambas. hago referencia a lo cognitivo, particularmente por la época histórica. Y además ambas se posicionan de una forma neutral frente a él o al consultante, él o la consultante. Entonces, a eso hago referencia, no tanto que sean iguales, sino que parten como similitudes históricas en tanto podamos comprender cómo Estados Unidos se maneja con esta política antimonopolios. Ajá, y que de hecho eso explicaría por qué Donald Trump, uno, hace referencia al día de hoy al destino manifiesto, una cosa espantosísima que validaba el expansionismo americano del siglo XVIII y que evidentemente es el nacimiento de esta política liberal, y la política liberal trae consigo la posibilidad de pensar en el libre mercado, un mercado en el cual busca el antimonopolio poniéndolo a competir. Entonces, por eso cuando estamos viendo los aranceles, nos impacta directamente, además de que genera esta idea nuevamente del racismo y la superioridad blanca al momento de plantear todas estas políticas migrantes y que al día de hoy yo he tenido consultantes migrantes que están viviendo en Estados Unidos y que me hablan de ese temor, de ese terror que tienen al precisamente, al señalamiento, al no querer incluso ir a alguna tienda porque no manejan bien el idioma, que probablemente por una condición de trabajo de la pareja, pues precisamente llegaron a ese país y la pareja mujer, en el caso de parejas heterosexuales, pues no sale de casa. Entonces, digamos, quiero plantear como esos cruces directos con las afectaciones emocionales y que en esa época no se veían y que si queremos llegar al pensamiento de tercer orden tenemos que hacer ese tipo de reflexiones. Entonces, nada más para concluir, cuando hago estas como comparativas en la parte cognitiva, en la parte conductual, o ya después la evolución terapia cognitiva y conductual, lo que estoy haciendo referencia es de que lo estratégico nace de una época de competencia en términos de la construcción de nuevas prácticas terapéuticas antimonopólicas y que precisamente van retomando elementos de todas partes. Ujú. Y pues una de las críticas que podemos hacer, si nos volvemos bien puristas de la psicología, es de que lo sistémico no nace de una teoría psicológica, nace de una intervención que se hace en nivel multidisciplinario, pero cuyos orígenes, al menos en el rastreo histórico que podemos hacer, es la antropología estructural. Por eso nos basamos en la observación directa de las conductas y en la parte de la interpretación en función de la conducta que hemos visto, pero que no es tan conductista, porque no nos vamos a explicaciones de estímulo-respuesta y contingencia, sino que nos vamos a una interpretación más de lo simbólico, interpretativo también de la misma familia, pero evitando
llegar a interpretaciones que pudieran considerarse psicoanalíticas, ¿no? Entonces voy en ese sentido como integrando, ¿va? Pero no sé si logro como compartirte la idea. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, justo me quedé pensando y tiene esa razón, ¿no? De que comparten sucesos históricos y que es muy lo que decía la compañera hace un momento, que es importante revisar, porque justamente las prácticas y teorías que se dan es por la historia, ¿no? Así igual hoy nuestras prácticas y demás se basan por lo que estamos viviendo, ¿no? Eso es a lo que usted refiere con el primer orden y con lo cognitivo-conductual. Sí, sí, sí. No, y además, ojo, no descarto la cognitivo-conductual, porque ahí hay un punto bien importante. Hay que tener cuidado de que en la práctica docente nosotros reproduzcamos la lógica de odiar algo. A mí, lamentablemente, en Iztacala no me enseñaron psicoanálisis. Y digo lamentablemente porque me enseñaron a odiarlo. Nunca fue un pensamiento crítico, me enseñaron a odiarlo. Está mal esto, y no, qué horrible, ah, qué asco, qué no sé qué. A ver, espérame tantito. Si no fuera por una socióloga, esta, ay Dios, se me fue su nombre. Ay, de la UAM Azcapotzalco. Tiene rato que no hablo de ella y me cae muy bien. Sofía, ¿te acuerdas de esta? Sí, creo que era Laura. Ay, es de la UAM Azcapotzalco. Tiene un texto que es el género simbólico y que es contestatario a Marta Lamas. Ahorita no lo recuerdo tampoco. Ay, a ver, espérame. Nada más rápido, porque desde que me dio COVID, ya, mis neuronas están fritas. ¿Qué es el género simbólico? Perdón, es que si no lo encuentro, me voy a quedar con la duda y voy a estar con la angustia. Estela, Estela Serret. ¿Cuál Laura? Ok, Estela Serret. Bueno, esto es lo que voy con todos estos elementos, es precisamente para construir estas líneas críticas, ¿no? Ah, ya sé, no les digo el TDA y luego COVID. Am, Estela Serret, ella estudió el psicoanálisis, pero desde el punto de vista sociológico. Y era bien interesante, aunque yo venía todo rabioso de Iztacala, diciendo, no, es que no sé qué. Me encantaba cómo ella en su escucha analítica era más bien de, ok, me parece bien lo que dices, muy eh, cabeza fría, por así decirlo, me parece bien lo que dices, pero aquí me gustaría decirte que no odies tanto al psicoanálisis. Quizás reveló precisamente que me habían enseñado a odiarlo, jamás a comprenderlo. Y para comprenderlo necesito también estudiarlo. Entonces, por eso se hacen estos recorridos históricos para llegar a que el pensamiento de tercer orden es un pensamiento crítico y que nos pone en un punto de tensión que tenemos que habitar. La verdad, eh, sí es como complicado, pero una vez que vamos como adentrándonos a estos posicionamientos, de alguna manera vamos aceptando precisamente esas tensiones. Es una tensión entre lo jurídico, entre la justicia social y lo que me dice la teoría. Y tengo que buscar puntos de coincidencia, porque no necesariamente mi teoría hace referencia a justicia social, porque la terapia estructural no fue justa, ¿no? Porque en este pragmatismo, desde una ética funcionalista, el funcionalismo en la ética opera de la siguiente manera: trabajas mediante buscar los máximos beneficios posibles, pero cuando estás en la lógica de máximos, siempre van a haber mínimos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que mucho de los señalamientos que se le hizo a Minuchin fue precisamente que al tratar de maximizar los beneficios, la pregunta que quedaba al aire era: ¿y cuáles eran los mínimos beneficios? A, que no escuchaba a las mujeres, no escuchaba adecuadamente a las infancias. Y todos estos señalamientos los grupos feministas se lo hicieron saber a Minuchin. Ya al final de sus días ya dijo,
Ay, creo que me di cuenta que estaba equivocado. Ya puedo morir. Ah, que entonces dices, ok, se entiende, es un señor de época, ¿no? Pero lo peligroso acá es las lecturas que reproducen los profesores, ¿no? Que nacieron y que se quedaron como en esa época de idolatría, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, señalo a Mara Selvini porque Mara Selvini, al menos en mi tesis de licenciatura, la verdad fue como bien curioso porque me volví fan de ella primero por su escritura. Si ustedes llegan a leer Juegos Psicóticos en la Familia, es un planteamiento de primer orden buenísimo porque primero ella rescata mucho de su formación psicoanalítica previa, esta forma de redactar las cosas a través de una reflexión personal, de una forma curiosa, aunque ella no se adscribía directamente desde un construccionismo, no, de un constructivismo, ella era muy constructivista, o sea, cómo iba elucubrando, cómo ella iba de alguna manera planteando las cosas. Porque en un primer momento, además metodológicamente es bien lindo, o sea, si tú lees este, paradoja y contraparadoja, ese texto, ella muy puntualmente dice, yo en este texto estoy buscando un tipo de terapia, va, y entiendes toda su obra a través de la mirada de este descubrimiento que ella hace de lo estratégico como una forma para atender a niñas, a mujeres y familias que viven con un integrante que tiene o que habita un diagnóstico de anorexia o bulimia o esquizofrenia. Y toda la obra va a estar centrada en la terapia, en la estrategia. Luego tú vas al otro libro, Juegos psicóticos en la familia, y ella dice, ya no estoy interesada en un tipo de terapia, yo estoy interesada en comprender un tipo de familia. Y me encanta porque al menos los que son muy ñoños en la parte de investigación, es muy clara cómo ella plantea un objetivo y toda la obra está dirigida a ese objetivo. Ajá. Entonces, cuando está planteando en Juegos psicóticos de la familia, entra. Y ahí vienen las primeras críticas al modelo estratégico. Ella dice, cuando planteamos las paradojas y las estrategias a nuestros pacientes, al momento de hacerles el seguimiento y les preguntamos, ¿qué fue lo que recuerdas de la terapia que consideras que te fue útil? La mayoría de estas pacientes, que ojo, está señalando directamente sus pacientes de esa época y que eran chicas que vivían con estos diagnósticos de anorexia y bulimia o esquizofrenia. Y ellas decían, lo único recuerdo es que la terapeuta, al decirme tal cosa, me hizo enojar muchísimo y no quise seguir más el tratamiento. Y entonces, Mara Selvini empieza, y eso lo escriben en otro libro, se llama Muchachas anoréxicas y bulímicas, narran cómo tenían como esta sospecha que lo estratégico, pese a que tenía directrices muy claras, sobre todo en este texto que se llama El proceso del cambio, que aunque tenía directrices muy claras, en el seguimiento de la aplicación de paradojas, parecía que no cumplían con un principio básico de las terapias, que tiene que ver con el principio de calidad y eficiencia, que lamentablemente no lo podían asegurar al momento de darle seguimiento. Y hace ya una crítica a su trabajo. El guiarme por el modelo estratégico en ese momento me hizo perder de vista la calidad del servicio y además de que no nos proporcionaba la seguridad suficiente de que sabíamos que aquella intervención, específicamente la paradoja, era la que realmente tiene esta confiabilidad, por así decirlo, de que la intervención cumple con ser una intervención de calidad, una intervención que perpetúa la seguridad del paciente, que perpetúa la comodidad, y entonces empieza a hacer un análisis y ahí ella justifica por qué en ese momento se aparta de lo estratégico para idear lo que le llamó la intervención de la prescripción invariable, que es lo que aplica en juegos psicóticos de la familia, y luego otro que se llama la revelación del juego. Y entonces ella en estos tres métodos los va comparando, viendo cuál es más eficiente, ¿no? Bueno,
Entonces, el tema de Milán ya lo toqué, ya lo mencioné, que para el día de hoy es problemático. Mara Selvini como tal no funda la escuela de Milán, se funda cuando Mara Selvini corre a estos dos señores, porque recordarán que el equipo era Mara Selvini, Gianna Prata, Gianfranco Cecchin y Luigi Boscolo. Y entonces, en una entrevista, revelan que Mara Selvini escribía todos los textos y ella no estaba interesada en crear una escuela de terapia, porque ella decía, no me quiero ir a la idea monopólica, mercantilista. Yo no quiero vender escuela, yo quiero hacer investigación. Y entonces tus señores, Luigi Boscolo y Gianfranco Cecchin, sí querían hacer escuela, querían money, money, money. Y entonces les dijo, se me van y los corrió. Y de hecho esto que suena chisme, pero está documentado, lo pueden encontrar en Terapia Sistémica Individual de Luigi Boscolo y Gianfranco Cecchin, que es el texto que escriben en en el Instituto Ackerman de la Familia, porque una vez que se disuelve el equipo de Milán, que le llamaban el Milan Approach, pero Mara Selvini no quería fundar escuela, ellos se van a Ackerman, hacen la cosa y ahí le llaman ya la escuela de Milán propiamente, y ya en este texto que es el terapeuta dialógico de Paulo Bertrano, pues ya él empezaría como a visibilizar esta situación conflictiva que tuvieron con Mara Selvini, ¿no? Pero evidentemente poniendo ahí la buena cara del pobre Luigi Boscolo, ellos querían lo mejor para Milán, para la escuela, cada quien, ¿verdad? Bueno, pensamiento segundo orden. El segundo orden se ve influenciado por grandes movimientos y procesos políticos, como cuáles, la caída del muro de Berlín. En la caída del muro de Berlín fue importante porque fue asesinado, además de solamente este individuo, pero fue, digamos, muy mediático el asunto en esa época. Primero, a ver, entender, ¿qué pasó con el muro de Berlín? Eh, cuando los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, hay una redistribución del espacio-territorio de Alemania y tenemos precisamente Alemania Occidental y Alemania Oriental, y que la capital era precisamente Berlín. Se divide Berlín debido precisamente a que se concentraban grandes poderes en términos de los aliados Estados Unidos, eh, Londres y Francia, que es el ala occidental, y la ala oriental, la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando se edifica el muro de Berlín de una noche para la otra, o sea, pareciera, lo describen así que fue algo inesperado, era precisamente para marcar precisamente ese territorio y evitar precisamente que las personas se cruzaran simplemente. Pero además ahí quedaba bien en claro la siguiente duda, además de que estaba la guerra de Vietnam también como un antecedente, que el Estado no es un Estado protector, que al contrario es un Estado asesino. Y entonces en el muro de Berlín lo que ocurre fue precisamente que hubo grandes asesinatos a la luz del día. Y recuerdo un argentino, un filósofo, Paulo Feynman, que falleció hace como 3 4 años, tenía un programa fabuloso en televisión que se llama Filosofía aquí y ahora, pueden buscarlo en YouTube, es increíble. Y cuando él está hablando de la edificación de los verdaderos derechos humanos, pone en el centro lo que ocurre en el muro de Berlín y el asesinato a la luz del día de un estudiante de medicina. Es importante este evento porque generaba no, esta idea de que el Estado no te protege, el Estado no es tu amigo, tiene intereses específicos. Y entonces, toda la idea de la institución construida o las instituciones construidas por el Estado caen. Y entonces empieza a ver todo este análisis de las narrativas dominantes. Una narrativa dominante es aquella que se construye socialmente a partir del punto de una jerarquía social que te dice esto es bueno y tú lo crees. Y cuando en verdad no es algo bueno. Entonces, el muro de Berlín cae debido precisamente a una mala gestión en la Unión Soviética. Se sabe muy bien que la Unión Soviética, por este mal socialismo y además de lo ocurrido por la explosión en el reactor 4 de Chernobyl en 1989, no, creo que pasó en el 86 y la caída del muro de Berlín en el 89, va cayendo la credibilidad del Estado soviético.
Ujú. Todo esto fue impulsado también en políticas que empezaban a cuestionar particularmente las prácticas médicas. Y ahí empiezan a surgir en todas estas tensiones nacionales e internacionales la situación de que el Estado miente. Vamos a ponerlo así como esta contranarrativa de la verdad del Estado versus las mentiras que se reproducen a través del aparato institucional del Estado. Entonces, la caída del muro de Berlín tiene que ver con esta mala gestión que se tiene en ese momento. No recuerdo si es este Gorbachev al que se le atribuye la caída de la Unión Soviética y evidentemente del muro de Berlín, la verdad no me acuerdo, pero va a traer grandes puntos en los cuales la revisión de la medicina y las prácticas médicas quedan en un planteamiento público. Por ejemplo, en Estados Unidos, una comunidad afroamericana se llamó el caso Tuskegee porque precisamente lo que habían hecho una serie de médicos era infectar de sífilis a comunidades afroamericanas y no solamente engañándoles para ser inyectados con no me acuerdo si es virus o es bacteria, creo que es bacteria, para ellos comprender en el pro de la evolución científica, la evolución de la enfermedad, porque ustedes, bueno, yo soy médico social, y una de las cosas que estudiamos en epidemiología es el, se le llama el ciclo natural de la enfermedad. Por ejemplo, creo que todas comprendimos cuál era como el ciclo natural de la enfermedad del COVID, ¿no? Que primero tenía que ver con esta parte, se esparció muchísimo la pérdida del sentido del gusto, ¿no? Catarro, dolor de cabeza, fatiga en el cuerpo, fiebre. Todos esos signos y síntomas se comprenden como evolución natural de la enfermedad y se comprende a través de la experiencia de pacientes que viven ese tipo de síntomas. Bueno, entonces ellos en pro de la evolución de la medicina infectan deliberadamente a comunidades afroamericanas, no me acuerdo de qué estado de Estados Unidos, creo que en Mississippi, y no solamente los infectaban, sino que boletinaban a las personas en todas las clínicas médicas para que no se les atendiera, que porque estaban siguiendo un protocolo médico. Ujú. Que no se les diera ningún medicamento, que si llegara a consulta o le niegas el medicamento o le niegas la atención o le das placebo. ¿Y eso que llevaba? A que las personas murieran progresivamente sin una atención médica. Eso se da a conocer en el New York Times, en un reporte que se vuelve un escándalo a nivel nacional, sobre todo ya en los ochentas, porque saben muy bien que la liberación de las comunidades afroamericanas por el movimiento de Martin Luther King, no así de las mujeres afroamericanas, se llevó a cabo en 1965, época donde estaba en boga la terapia familiar. No se desentiende de esos eventos. Entonces, en ese sentido, ya en los ochentas, cuando cae todo el discurso de que el Estado no te ayuda, el Estado genera guerra, la ciencia como tal tiene una ala militar, lo que va a hacer es de que van a salir pensamientos críticos con respecto a la forma en la que se planteaba la ciencia. Y ahí surge precisamente esta idea del giro lingüístico, para comprender ya no las cosas como realidades absolutas, automáticas, relación causa-efecto, sino aquellas que están construidas desde un régimen social. En este sentido, la ciencia es parte de esa construcción, la terapia familiar es parte de esa construcción. Y entonces van a surgir precisamente posturas dentro del trabajo en el que tratan de reflexionar la influencia que tiene el mismo terapeuta en la construcción misma de los problemas o en su participación también en la forma en la que las familias también actúan. Entonces nace precisamente Centrando en Soluciones, que es el puente para pensar lo narrativo, la noción dialógica y grupos reflexivos. Hasta acá pareciera que nos quedamos en los 2000, pero ya van 25 años después de eso. Entonces el pensamiento de tercer orden lo que busca es no solamente el visibilizar estos sistemas de los sistemas, o sea, considera que todas las posiciones nutren. Por eso cuando veamos el libro de Socioculturally Attuned Family Therapy, vamos a ver este posicionamiento de que toda
todas las terapias, todas las escuelas, los tres pensamientos nutren, pero siempre y cuando hagas presente las tensiones éticas y bioéticas que se te pueden plantear en los casos. Por ejemplo, y de forma rápida, puedo compartir que recién en la clínica, en mi, eh, en mis horarios de guardia, recibí puros casos de abuso sexual. Y a mí una de las tensiones que me genera este tipo de situaciones, lamentables situaciones que estas personas no tendrían que haber vivido, es la tensión jurídica. Yo no puedo suponer que, bueno, nada más lo que hasta donde quiera llegar la persona, yo tengo que señalar continuamente que es su derecho a recibir atención jurídica. Por eso en la clínica tenemos a una perito forense, también en la clínica tenemos a un psiquiatra. Entonces, hacemos todo lo posible para que puedan tener una atención integral en estos niveles y no quedarnos solamente con el, bueno, es que soy terapeuta y la atención está en que nada más me quedo en lo psicológico y ya no menciono lo jurídico porque no me corresponde. Lo tienes que mencionar y sí tienes que buscar la forma de que la persona acceda a la justicia. Entonces es por eso que continuamente me veo en esta reflexión continua. Y no solamente una reflexión, sino que voy a esta supervisión con nuestra perito forense, la maestra Isabel Sánchez, quien es la que adoro en términos de que siempre ha tenido esta postura em, tranquilizadora. Decirme, a ver, tranquilo, Fausto, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. A ver, se puede hacer esto, la responsabilidad de la clínica llega hasta acá. Es ahí donde materializas totalmente las reflexiones, ¿no? Las materializas en una realidad jurídica, en una realidad de acceso a un sistema de justicia, ¿no? Y por eso también incluimos la cuestión de psiquiatría, porque aunque terapia familiar nace de una interpretación, y lo voy a poner así, de una interpretación de la Reforma 180 italiana para la liberación de los pacientes psiquiátricos, pero esta liberación que se lleva a cabo en Italia no opera igual ni en Estados Unidos ni en México. Y sabiendo que Estados Unidos tiene esta influencia directa con lo que se ha hecho en México con la psicología, tenemos que hacer ese tipo de matices. La reforma 180 que se genera precisamente en esa época conocida como la antipsiquiatría, y ojo, antipsiquiatría no es estar en contra de la psiquiatría, no estar enojados con los psiquiatras o estar descalificándolos. Significa cómo podemos hacer de la psiquiatría una psiquiatría comunitaria, preventiva, democrática y de acceso libre. Ujú. Porque es nuestro derecho. En algún momento, a ver, por ejemplo, yo puedo decir, y ya yo tenía como mis sospechas, pero dije, a ver, no, si estoy pensando en pensamiento de tercer orden, a ver, yo voy con mi psiquiatra, en este caso es mi marido. Y entonces él de alguna manera me dice, oye, creo que tú tienes TDA por estas cosas que están pasando y yo he visto de cerca, no es de que te diagnostique, pero me da como indicadores. Vamos a probar el medicamento. Y aunque yo tenía como la duda, me doy cuenta que sí me sirve, que soy funcional, más funcional con él, con el medicamento, ¿no? Pero la pregunta es ahí, a ver, si no fuera porque fue mi pareja, ¿cuánto me hubiera costado la consulta con el psiquiatra? ¿Cuánto es el tiempo de espera? Las distancias que tendría que haber recorrido, el costo, todos estos elementos dentro de medicina social son determinantes para que las personas adhieran a algún servicio. Y entonces acá el planteamiento de la clínica para ser congruente con un verdadero pensamiento crítico, antipsiquiátrico, que va más bien con la democratización de la psiquiatría, tiene que ver con el acceso de los pacientes a este tipo de, ¿cómo se llama? De especialidades en caso de requerirlos. Sofi, Sí, es que ahorita al escucharte pensaba, bueno, nosotros acá en Michoacán acompañamos a mujeres, niñas y adolescentes que han vivido violaciones a sus derechos humanos, pero también que han vivido violencia sexual, ¿no? En ese sentido, al escucharte, me hace mucho clic porque parte de la justicia es tener este espacio de diálogo, de no revictimización,
porque justo en la fiscalía lo que hay es mucha revictimización sobre lo que están haciendo y es como tienen que comprobar que es cierto y eso es muy cansado para quienes están presentando la denuncia, ¿no? Entonces, tener este espacio donde se cree, pero además a mí me gustó mucho lo que mencionaste también en la clase pasada, de romper esta idea de que hay una neutralidad y entonces de nuestra neutralidad es como, como esto me toca a mí, ahí yo no me voy a meter, ¿no? Sino rompemos con la neutralidad porque la neutralidad ha servido para otros fines, ¿no? Y es como menciona esta relación de poder, ¿no? En un mundo que es patriarcal, capitalista, colonial, pues a quién se le va a creer cuando digan algo, ¿no? Y no se le va a creer, generalmente no se le cree a la víctima, se le cree al agresor cuando está mencionando. Entonces, pensando como en todo esto que estás compartiendo, siento que parte de la justicia es lo que estamos haciendo. O sea, parte de la justicia es también posicionarnos y también reconocer qué estamos haciendo. Y por otro lado, a mí me interesa mucho el tema de lo familiar, porque el impacto que hay en una víctima no es solo en la víctima, es en su familia. O sea, el impacto que hay familiar es impresionante. O sea, y entonces la atención que se está dando es únicamente individual y no familiar. Y para mí eso es una de las grandes ausencias que hay dentro del sistema de atención psicológico, de no se está atendiendo a la persona, se tiene que atender a la familia y a la comunidad, porque hay un impacto también comunitario. Entonces, para mí es como, chales, nos estamos quedando así en la mirada, para mí, desde este primer orden, ¿no? O sea, como solamente este lugar en donde es individual, el impacto, y no reconozco cómo hay un impacto en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso quería compartirlo a partir de lo que tú nos compartes. Gracias, Fausto. No, 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 gracias, Sofi. Y ahorita paso para compartirle la participación a Adriana. Recuerdo un caso que estamos viendo de una chica, imagínate, de Colombia, que habla de una situación lamentable, ¿no? Y que precisamente al momento de decir, es que el haber podido hablar con mi mamá y que ella me dijera, yo te creo, fue totalmente liberador y pude encarar la situación, ¿no? Y que era básicamente eso, porque también teníamos la preocupación, porque también los limitantes de esta clínica es básicamente que no tenemos esta cercanía geográfica, ¿no? Ni presencia física con la otra persona. Entonces también uno se queda en esas tensiones, ¿no? Decir, uy, o sea, ¿cómo hacerle para poder como apoyar a esta persona? ¿Cómo buscarle? Pero siempre es, o sea, poner en el centro qué es lo que se puede hacer, incluso reconociendo los límites y alcances de nuestras intervenciones. Ahora sí, Adriana. Bueno, ahorita que comentaban justamente de la accesibilidad a los servicios de salud, servicios psiquiátricos, estaba recordando que, bueno, yo antes de entrar a la FES Iztacala, estuve trabajando como reportera. Oh, Y en una de mis trabajos le hice una entrevista al director del CISAME, del Centro Integral de Salud Mental, pues que tenía niños con autismo, déficit de atención, es de la Secretaría de Salud. Y cuando yo le pregunté sobre la atención, sobre la población que estaban atendiendo, él lo que me comentó es que sabían que había mucho más niños que necesitaban la atención pero que no acudían por diversas razones. Por la lejanía, hay muy pocos centros que atienden, por ejemplo, el autismo, eh, por ignorancia de que existen estos centros. No existe la información suficiente y luego las familias están busque y busque. ¿Dónde llevo a mi niño? ¿Dónde lo pueden atender? Y no tienen acceso a esta información. Entonces, esto también evita que los niños sigan este procedimiento psicológico y psiquiátrico que tanto necesitan. Entonces me preguntaba, pues la población que tenemos aquí en el CISAME es poca, muy poca comparada con los cálculos que estamos haciendo de los niños claro. que hay con este diagnóstico. Dice, entonces, ¿dónde están las demás familias? No sabemos dónde están y no están recibiendo atención.
Y no es nada más el niño, sino que también los cuidadores principales que también enfrentan una gran carga emocional, mucho estrés, y pues tampoco están recibiendo la atención que requieren. Claro. Y Y bueno, pues a mí también me importa mucho sí, hablar sobre estos temas, porque la verdad es que se sabe muy poco, sobre todo en la etapa adolescente. Hay muy poca información para niños, pero todavía menos en autismo y trastornos de déficit de atención en la etapa adolescente y mucho menos en la etapa adulta. Bueno, es lo que yo he encontrado, he tratado de buscar libros y encuentro muy pocos centrados a la población adulta. Y es lo que me comentaba también justo un psicólogo. Me confirmo, es que hay muy poca información en libros sobre esta población. claro. No, y es que, a ver, primero, y creo que uno de los análisis que es importante que comprendamos es que cuando hablamos de la gestión de un servicio de salud y evidentemente un pensamiento de tercer orden, a ver, nada más espérenme tantito. Ando un ojo para el gato y otro el garabato. Voy, voy, perdón, ¿eh? Ay, es que les digo que necesito yo clonarme. Necesito un minion de Fausto chiquitito con un solo ojo que está atendiendo el teléfono. Entonces, bueno, este, perdón, hablamos de pensamiento de tercer orden y era un poco lo que les compartía en la parte de la gestión de los servicios de salud. Comprender, uno, la parte a nivel estatal, ya no estatal, federal, de cuánto se invierte en salud mental. Del Producto Interno Bruto que se destina en salud es el 6%. Y del 6% hasta el 2016 se invertía el 2% de ese Producto Interno Bruto en salud mental. Y ahora me doy cuenta que es el 1.98, algo así. O sea, bajó. Y a ver, ¿y eso a qué nos lleva? A una carencia estructural que hace evidentemente que en medida en que el acceso es reducido y las personas que lograron acceder al servicio, tendríamos que buscar la parte de que tengan una adecuada adherencia. Y ojo, adherencia no desde el discurso biomédico. Adherencia implica ajustar la calidad del servicio a la persona que lo requiere y ajustar el servicio a lo que requiere la persona es primero no estigmatizándola de que si algo no le gustó de lo que tú dijiste es porque es resistente al tratamiento, es porque es X y Y, y que se hace un montón de, ¿cómo se llama? De acusaciones, como lo que se suele interpretar tradicionalmente en ese término de adherencia, pero sí es necesario pensar en una adherencia, pero más en términos de calidad del servicio, qué es lo que está recibiendo la persona. Por eso hacemos todo este ejercicio de la observación directa, porque al momento que analizamos los datos, que ya muero de ganas de ver lo que van a entregar mis estudiantes, porque creo que ya lo subieron ayer, de ver qué analizaron, qué encontraron con respecto precisamente a cómo se impartió el servicio. Ajá, porque hay observaciones interesantes que en algún punto señalaban, es que una terapeuta no habló adecuadamente, no se mostró empática. Y entonces todo ese tipo, más que juzgar a la terapeuta, es ubicar qué es lo que sucedió y nosotros y nosotras como supervisoras, ayudarle a la terapeuta a que tenga esta habilidad, esta soft skill, la tenga mejor desarrollada. No tiene que ver con una cuestión de criminalizar ahora a la terapeuta que no pudo contactar con él o la consultante. Ajá. Entonces va en ese sentido. Entonces por eso hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos a la mano y también hay que aceptar. Yo trato de que el servicio, lamentablemente, no supere los accesos disponibles que tenemos, lo que hace que se sature y que hayan listas de espera. Pero yo prefiero hacer eso para no demeritar la calidad del servicio.
Porque si tú saturas un servicio, si tú das acceso libre, que claro que es su derecho a las personas a acceder al servicio, pero en medida en que el acceso se vuelve más amplio, la calidad se reduce y el servicio precisamente va teniendo una muy mala reputación porque ¿para qué quieres ir tú a un servicio que te tratan mal? ¿No? Que nada más privilegia la presunción de, ¿cómo se llama? De eficiencia por haber atendido un montón de pacientes y eso pasa a veces en las clínicas universitarias. Porque luego cuando ya empiezan a documentar, no, en un semestre, 1,500 pacientes. ¿Y cuántos realmente terminaron las sesiones y cuántos terminaron a gusto con las sesiones? Bueno, Paulina, perdóname por mi speech político. No, al contrario, se le agradece muchísimo porque siento que yo de primer formación soy contador público, entonces siento que aquí en salud mental perdemos muchísimo de vista la esfera económica, la esfera política y otras cuestiones que permean y que impactan directamente a todo lo que es salud mental. Y para allá va mi comentario. Yo soy voluntaria en un centro de integración juvenil y Wow. justamente esto que comenta en la cuestión de partidas presupuestarias, sí, efectivamente bajaron presupuesto y la verdad es que el centro se mantiene, o sea, podemos dar servicio gracias a los chicos que hacen servicio social, gracias a los voluntarios que afortunadamente este año se unieron dos personitas más, pero, o sea, es un centro en el que asisten lo que llamamos nosotros centro de día, que es como esta atención a los pacientes, que se les dan talleres y se les da terapia psicológica por parte de los psicólogos del centro y todo eso, y también tenemos psiquiatra. Por eso solo un psiquiatra para toda la población que vaya a ese centro. Y son una, dos, tres psicólogas y dos trabajadores sociales. Uf, Y ese centro es para todo Benito Juárez. Para todo Benito Juárez, pero nos llegan pacientes de Tlalpan, nos llegan pacientes de otras alcaldías, porque también la difusión es muy poca. O sea, nosotros vamos a hospitales, vamos a clínicas, damos pláticas a empresas órale. y cosas así, escuelas, pero realmente tenemos en centro de día que de manera constante aproximadamente 5 pacientes, que es realmente una cantidad bajísima si consideramos en estadísticas cuántas personas padecen la enfermedad de alcoholismo, por ejemplo, que es ahora sí que nuestro fuerte. O sea, en una alcaldía completa no hay solo 5 personas que padezcan esta enfermedad, ¿no? Pues, ni en chiste, o sea, ojalá, ojalá. Entonces, pero sí, o sea, también esta cuestión de los salarios, la cuota de recuperación que se cobra a los pacientes justamente por el tipo de población que es un chiste. O sea, va de los 40 a los 70 pesos. Claro. Entonces, o sea, y tienen acceso a la terapia, tienen acceso a la consulta psiquiátrica, se les hace estudio completo socioeconómico, se les imparten los talleres. Entonces, o sea, sí, sobrevivimos con oxígeno artificial, o sea, de verdad es muy lamentable y Sí, justamente porque yo he podido ver de cerca cómo particularmente esta cuestión del alcoholismo va permeando, ahora sí que lo que habla la de tercer orden, hasta donde he entendido, el sistema de sistemas, cómo afecta el sistema político, el sistema económico, el sistema social y en el sistema social el subsistema comunitario y el subsistema familiar. O sea, cómo va permeando todo hasta la raíz de lo que es nuestra sociedad. claro. No, y es no solamente en esta parte de, pero te agradezco que nos compartas porque en efecto, o sea, cuando está sobresaturado un servicio, lamentablemente la calidad disminuye y si la calidad disminuye, la adherencia al mismo tratamiento disminuye. Entonces, creo que ahí es un tema también para comprender cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestros alcances y qué es lo que pudiéramos ir haciendo, porque hay una invitación ahí continua de incluso participación en política pública. ¿Por qué las y los psicólogos no nos interesa eso? ¿Por qué no hay una regulación? Ahorita que salió mucho el tema de la charlatana esta de la grafóloga,
De verdad, yo digo, y cobrando 1,500 su terapia de grafoterapia, cuando hemos visto precisamente que hay personas que tienen esta gran necesidad de poder hablar, de poder acercarse a un servicio y que confía y deposita la confianza en una persona así. Ya no hablamos de la charlatana esas, hablemos precisamente incluso de psicólogos o pseudopsicólogos, pseudoterapeutas que cobran ese tipo de cantidades. O sea, me ha tocado, he recibido casos de, ay, es que, ¿qué me dijo este otro chico? Me decía, es que mi terapeuta me pidió que era necesario que lo evaluara con test proyectivos, me cobró 1,500 pesos, no me entregó informe y el momento que se lo exigí, me dijo, es que no me lo pediste a tiempo. Y entonces el otro chico, o sea, con esta situación de estrés, de ansiedad, agrégale fobia social como para poder exigirle su derecho, oye, o devuélveme mi dinero. Mira, entonces por eso es importantísimo hablar de esto, porque pareciera que lo dejamos a un lado y pensamos, no, todo terapeuta es un ser sacro, divino. No, yo le digo el efecto botarga, porque yo sí tuve profesoras y profesores botarga, ¿no? Que se vendían así, súper empáticos. Luego cuando los conocías cada vez más de cerca decías, ay, esta persona, qué horrorosa, ¿no? Y así hay varios y bueno, parte de hablar de este tipo de cosas. Bienvenidos Tercer Orden. Es parte de. Bueno, a ver, sigo porque ya termino con esto y ya para que podamos pasar a los modelos. Entonces, esta gráfica, bueno, estas imágenes, pues son gráficos como tal, de alguna manera concentran los tres pensamientos, ¿no? Una mecánica de control, donde hay objetos clínicos y tiene una mirada de la colonización, porque incluso si yo les estoy diciendo que terapia sistémica surge de la antropología es colonizadora. Y aunque hubo una vertiente como la de Franz Fanon y también una corriente que surge de Claude Lévi-Strauss, de la cual de alguna manera hay guiños que hace Minuchin con Claude Lévi-Strauss, lo lamentable de Claude Lévi-Strauss, y se le señaló con un texto buenísimo de Gail Rubin, que es a la feminista a la que le debemos los estudios de género, al momento de señalar que cuando tenemos una postura como la de Claude Lévi-Strauss, si bien deja de ser colonizadora, ahora se va del otro lado para decir que el todo vale. Y no todo vale. No podemos permitir que hayan violencias al interior de las familias. Y entonces era un poco la discusión que hacía Salvador Minuchin, ¿no? De que le costaba trabajo, porque él veía a la familia, él no se atrevería a la parte de la denuncia porque ve a pobres víctimas del Estado. A ver, espérame tantito. Tú no estás viendo las jerarquías de poder pese a que tu estructura de alguna manera cuestiona muchas cosas, pero no cuestiona el poder. Y era algo que no se quería ver y además se le señala tanto a Bateson como a Jay Haley como autores que no trataban de señalar el poder porque estaban influenciados con el relativismo cultural de la antropología a la cual se adscribe. Entonces, eso es mecánica del control, la parte colonizadora, pensamiento de primer orden, segundo orden con Gerlin Anderson y sus cursos que vende ya les iba a decir Miami, en Cancún, en Mérida y que tienen costo de Miami, y hablamos de los sistemas lingüísticos, ¿no? Sujetos de conocimiento, se busca la colaboración y que eso de alguna manera va a influir para el pensamiento de tercer orden, que son sistemas de sistemas, que son sujetos de conocimiento y son sujetos cognoscentes, es decir, nosotras somos sujetas cognoscentes en tanto que tenemos conocimientos parcializados, tenemos simbolismos que de alguna manera por nuestro privilegio educativo nos posibilitan interpretaciones cada vez más complejas, pero no significa que las otras personas no tengan conocimientos. Entonces, por eso estamos hablando de sujetos de conocimiento y hay una colaboración y una justicia social. Y evidentemente la justicia social no necesariamente es una referencia a la justicia jurídica, aunque van de la mano. Hacer justicia a alguien no necesariamente es de que yo tenga que llevar todos los casos ante la ley. No, la pregunta, y la plantea muy bien Judith Butler en uno de los textos, me parece que es ay, es que está Gender Trouble, pero donde habla de hacerle justicia a alguien es cuerpos que importan. En cuerpos que importan, Judith Butler habla precisamente, plantea esa pregunta, ¿a quién hacemos justicia al nombrar
Ujú. Entonces es precisamente que se busca continuamente tener este tipo de reflexiones, ¿no? Primer orden, segundo orden y tercer orden. Ahora, también hay una crítica posmoderna a la condición del poder, de cómo se conceptualiza, porque aunque hay autores como White y Epstein, que a veces a mí me cae gordísimo, que pareciera que solamente conocemos a esos. Hablamos de terapia narrativa y White y Epstein. Y no hay más, no hay colegas feministas que han trabajado recientemente con la narrativa. ¿Qué críticas existen con las narrativas? Bueno, entonces la crítica posmoderna a la construcción del poder y la configuración, pues sí, son necesarias. El o la terapeuta debe de entender el poder social, el privilegio y la opresión. Por eso yo hablé de nuestro privilegio también. Y es lo que utilizamos también en el diálogo terapéutico. Yo tengo que reconocer que esta sociedad, en tanto que yo acepte portar un género masculino debido a mi identificación genital al nacer, sí, me brindó varios privilegios, que los pierdo cuando hablo de mi parte maricona y mi parte jota, ¿no? Bien, pero aún así es un privilegio masculino que yo tengo que cuidar y me gusta nombrarlo cuando tengo eh, en consulta a consultantes mujeres cis y trans, ¿no? De decir, yo no, pues, probablemente muchas cosas no conozca, ¿no? Entonces me gustaría que me vayas guiando, veme guiando continuamente. Ahí me apropio de esta idea de Giorgio Nardone, que él utiliza de una manera, pues sí, utilitaria, ¿no? El corrígeme si me equivoco. Acá la idea es desde derechos humanos, en verdad, corrígeme si me equivoco, no con un plan, una estrategia para conducirte a lo que yo quiero, sino que condúceme a algo que tú necesites. Por eso es la apropiación que hacemos del corrígeme si me equivoco, porque además tiene todo un libro de hazañas y proezas, y así se llama, corrígeme si me equivoco, pero son estrategias de manipulación benévola que ya cuando veamos el tema de bioética podemos criticarlo ampliamente ese concepto. Bueno. La conexión entre las dinámicas de poder, los problemas emocionales y relacionales son efectos de la opresión, ¿no? Incluyen síntomas como formas de resistencia a la opresión. Acá es súper importante lo que están señalando Teresa McDowell, Carmen Goodson Martin y María Bermúdez, ¿no? Los síntomas como formas de resistencia a la opresión. ¿Por qué? Porque estar en resistencia continua agota. Mujeres que están viviendo violencia continua con sus parejas, sean homosexuales o heterosexuales, genera una serie de síntomas que están resistiendo y ahí por eso en la parte de emociones sí me gusta complementarlo con el modelo de centrado en soluciones, perdón, centrado en emociones de Sue Johnson, pero quitándole el relativismo porque luego cuando leo textos de Sue Johnson me gustan, pero luego me asustan porque le entra mucho a demasiado relativismo cultural y es ahí donde yo me alejo un poco. Tamara. Profesor, esto de los síntomas me recordó, ayer estaba escuchando el caso de una chica que entró a terapia porque ella reconoció que en esta relación en la que estaba ejerciendo violencia con su pareja, se estaban empezando a amedrentar, algo que nunca le había pasado con otras parejas, pero en la plática ella le decía al terapeuta que él ejercía esta forma como de cansarla, o sea, no la dejaba dormir constantemente, la despertaba a horas de la noche para que le hiciera de comer, la paraba súper temprano para que le pusiera el desayunito, de repente se pasaba algo y una pelea se extendía horas y horas y horas en la madrugada. Y al mismo tiempo como que también ella mencionaba que sentía como que la hacía reaccionar a propósito, porque ya se notaban como que sucedían las mismas situaciones. Dice que ella nunca le había pasado en ninguna relación algo así, y por eso es que ella nunca había reaccionado como con, pues sí, con violencia verbal. Entonces, el terapeuta hace esta reflexión de
sí hubo un ejercicio de violencia que no podemos ignorar, pero ella reaccionó ante esta situación constante que estaba viviendo, ¿no? No podemos invisibilizar el hecho de que existe un ejercicio mutuo ahí, pero no salió de la nada. No es como que ella solamente quiso ejercer la violencia hacia él. Claro, claro. Que de hecho hay autores que hablan precisamente de la violencia reactiva. Y la violencia reactiva, de alguna manera, la asociamos más con la agresión. Y aquí es un punto bien importante, considerar que la agresión es esta conducta innata, por eso me encantó mi materia de filogenia y ontogenia, es una reacción filogenética de protección. Y que es curioso, porque en el momento que hablamos de tratamientos cognitivos y conductuales, esta agresividad se socializa en forma de asertividad. Pero es curioso que a los hombres se nos socializa con la posibilidad de externar la violencia y a las mujeres se les neutraliza incluso el ser agresivas, o sea, el hecho de ni siquiera poderse defender, ¿no? Entonces ahí es bien importante, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Que comprender, sí, la interacción, la secuencia de hechos, nos diría la pragmática de la comunicación humana, pero desde la reflexión tercer orden es de que en esta secuencia de hechos se externa también el género. Si bien nunca dejamos de comunicar, toda conducta es comunicación, por lo tanto nunca dejamos de comunicar, ahí le añadimos, nunca dejamos de comunicar género. Y en tanto que nunca dejamos de comunicar género, nunca dejamos de expresar masculinidad o feminidad. En ese sentido, podemos comprender cómo a las mujeres se les educa para no. Ah, ok. Perdón, les digo que necesito mi minion que esté contestando el teléfono. Bueno, entonces en ese sentido hay que comprender cómo son las secuencias de hechos, pero también hay que considerar la cuestión de desequilibrio de poder en algunos casos. Por eso cada caso se analiza, ¿no? Particularmente. Entonces, pensar en la interseccionalidad usada desde las explicaciones afrofeministas, ¿no? Que explican estas dinámicas sistémicas del privilegio eurocéntrico, masculino, blanco, capitalista, heterosexual, cis heterosexual, ¿no? Y que la organización de esta información guía nuestra observación y por ende nuestro trabajo. O sea, no dejamos de lado, por eso yo les decía, es que a mí me preocupa, no quiero ser respetuoso con mi tutora del modelo de Milán, pero desde una mirada latinoamericana, hablar de un modelo de Milán es peligroso. Ajá, es peligroso en términos de reproducción del eurocentrismo, de reproducción de esos espacios geográficos de poder. Entonces, por eso hay que adaptarlos. Yo soy más de esta idea de la colonialidad, sí señalarla, pero también retomar lo que nos puede ser útil, ¿no? Desde estas epistemologías del sur, no produciendo una cultura de la cancelación, sino más bien como esta parte de integrar el pensamiento crítico. Por eso aquí, antes, cuando era más joven, sí decía, ay, no, no vayan a esos pinches eventos. No, no, y ahorita ya digo, no, sí, vayan. No les voy a jamás a negar el hecho de que pueden aprender un montón de esos eventos de terapia familiar, sobre todo los relates. Pero hay una cosa bien curiosa que sí han aprendido los psiquiatras y parece que los terapeutas no. Los psiquiatras en el último Congreso Mundial tenían una mirada interseccional impresionante. Tenías a una mujer cis heterosexual hindú que trabaja en una clínica de, de aborto, de aborto seguro para mujeres de escasos recursos en la India, en una conferencia magistral en el que se recalcaba las diferencias interseccionales y cómo los impactos coloniales han afectado los sistemas de salud y a los accesos a derechos, como en el caso de las mujeres hindús. No, fue increíble, o sea, escuchar a esta mujer expresar todo lo que ella ha documentado en la clínica donde trabaja como psiquiatra. Ujú. Y en el otro lado ves a una psiquiatra trans americana hablando de los procesos de infancias trans y el acompañamiento. O sea, ¿por qué no vemos eso en los congresos estos mundiales de terapia familiar?
Yo hasta el momento no he podido ver en uno de esos congresos oficiales a una terapeuta trans. O sea, ¿qué está pasando acá? ¿No? O sea, por eso ahí es donde digo que sí hay estas disonancias, ¿no? Bueno, entonces, el pensamiento de tercer orden requiere teorías de la sociología, la economía, la filosofía, y por eso me encanta, de verdad es un grupo tan bonito y por eso defiendo mucho esta parte de la frontera, de estar en las fronteras entre lo que se permite y lo que no se permite, ¿no? Dentro de la institución, escuchando a la compañera que es contadora de primera formación, a la compañera que es nutrióloga de primera formación, y cómo aportan precisamente esas miradas, porque la idea de pensamiento de tercer orden es reconocer esas materialidades que se observan a través de los cuerpos. Por ejemplo, lo que comen las personas es reflejo también de su condición socioeconómica. Ujú. Y claro que afecta el desarrollo de las cogniciones y la forma en la que viven. La cuestión del acceso económico. Ujú. Lo estaba compartiendo la compañera. Entonces, por eso todos estos elementos son importantes. Ahora, voy a tener que quitar aquí, estaba viendo sus caritas, pero para ir terminando, quiero leer esta parte. ¿Por qué? Porque las autoras, porque ustedes pueden decir, ay, pero Fausto, estás leyendo el texto en inglés, de un texto en inglés por autoras que viven en Estados Unidos. Sí, pero tienen experiencias migrantes. María es migrante. Teresa McDowell también lo es. De Carmen no conozco mucho, pero deben de haber ahí experiencias que la conmueven y que le hacen reflexionar sobre desde donde escribe, porque por algo ellas tres han hecho un muy bonito equipo. He tenido la oportunidad de entrevistarme con ellas y es una cosa, no sé, yo les agradezco un montón a ellas, ¿no? Entonces, ellas hacen referencia a Paulo Freire, quien es un pedagogo de lo que es de la corriente de la pedagogía de la liberación. Y ellas retoman a Paulo Freire porque reconocen lo valioso de las epistemologías del sur. Y entonces reconocen en su obra lo siguiente. Paulo Freire notó que aquellos que están oprimidos a menudo se sienten impotentes al principio y tienden a conformarse. Y ellas ponen, es decir, pensar en un primer orden, en lugar de cambiar sustancialmente sus vidas. A medida que se vuelven más conscientes de la dinámica de la opresión en sus vidas, comienzan a ver cómo pueden desafiar las relaciones injustas. Es decir, el pensamiento de orden, de segundo orden, se hace presente en este momento. Eventualmente se dan cuenta de los sistemas sociales y las dinámicas de poder institucionalizadas en las que sus vidas están integradas y descubren cómo estos sistemas apoyan su opresión y el privilegio de los demás, es decir, un pensamiento de tercer orden. Idealmente, el objetivo del cambio de tercer orden es interrumpir los propios sistemas injustos. Ujú. Y el texto que ya veríamos, que integra totalmente ya estas nociones de una manera más lúdica, más dinámica, es Sociocultural y Atum Family Therapy, que en la segunda edición tuve la oportunidad de participar con las autoras y ahora que va a salir la tercera, me dieron el permiso de ampliar la participación que tuve más a tipo mini capítulo, donde tratábamos de ilustrar lo que hemos hecho en la clínica. Entonces, por eso yo les agradezco un montón los trabajos que han elaborado, porque nos llevan a una serie de reflexiones que poco a poco las vamos integrando, ¿no? A este tipo ¿cómo se llama? De dinámicas académicas, ¿no? Entonces, bueno, nos quedan unos 6 minutitos. Cuéntenme cómo vamos. Maestro Fausto, otra vez yo. Le ¿No? agradezco mucho. Soy de la UAN y también estoy trabajando yo en masculinidades. Y Mm. justo estoy escribiendo la interseccionalidad en mi tesis. Y creo que es muy importante rescatar esta parte, ¿no? Que yo también creo en esta parte de que a veces esto que mencionaba es que todos pueden, todos, ¿no? Pero realmente tenemos limitaciones cognitivas, sociales, etcétera, ¿no? Yo lo viví mucho en mi tesis de licenciatura. Yo estudié, o más bien hice una exploración con hombres en hemodiálisis Wow. porque yo hubo 10 años en hemodiálisis y yo veía eso de mis compañeros, ¿no? Que a veces el mismo sistema no les permitía como
eh, descansar, ¿no? Porque es una enfermedad terminal y es como, no, tienes que trabajar. Incluso las familias les exigían es que tienes que proveer. Y no viera cuántos hombres se divorciaban por esto, pues, de que no eres útil, pues adiós, ¿no? Entonces, creo que cada historia resalta o rescata algo de esta sociedad, ¿no? Que como psicólogos, ya llevándolo a la psicología, yo decía, ay, quisiera apoyar, ¿no? Quisiera apoyar. Por eso yo me dedico a los hombres, porque a lo mejor soy hombre y como que veo estas partes y me gusta como rescatar estas virtudes de ellos para porque al final son personas, pues, y todos somos personas, hombres, mujeres, transexuales, etcétera. Y creo que todos merecemos este bienestar, ¿no? Esta salud mental. Eso es lo que me gustaría aportar y me gustó mucho su conferencia. Muchas gracias. No, gracias por integrarse, porque desde cuándo estaban contemplados, pero pues no se había dado la posibilidad de que se integraran ya oficialmente. Fíjense, ahí ha habido como un tema bien interesante también de cambio para mí, porque yo decía, es que hay algo que yo tengo con lo de parte de masculinidad, porque sí me afecta, sí, de alguna, pero a ver, porto masculinidad a final de cuentas. Entonces, como yo me sentí más acogido con grupos feministas y grupos pues LGBT, la masculinidad me quedaba de verdad como un saco, no sé, o sea, como camisa de fuerza y me generó prejuicios, ¿no? En términos de decir, no, es que me incomoda trabajar con hombres, y actualmente me llegaron varios pacientes varones, cis heterosexuales, y ha sido un trabajo de verdad súper, súper rescatable. La verdad, yo estoy bien agradecido con ellos, primero que me tengan también la paciencia, ¿no? Y que hayan querido también llegar conmigo, platicar de cosas, y entonces me doy cuenta que probablemente a los varones con los que me cuesta trabajo coincidir es con aquellos que no han tenido un proceso reflexivo sobre sus violencias, pero no todos los hombres son violentos. Ujú. Hay quienes han vivido situaciones complejísimas, no los quiero ahora santificar, ¿verdad? Pero sí señalar que un feminismo liberal, porque también hay que rescatar esto, el feminismo del cual se adscriben las autoras es un feminismo liberal, es un feminismo que dialoga, es un feminismo que permite que existan hombres en la participación dentro de los espacios feministas, ¿no? Por eso también, ¿no? Tuve la posibilidad de estar con ellas. Entonces, creo que es bien rescatable eso y si tú quisieras darle como este análisis de pensamiento tercer orden, ve implicándote cada vez en señalar más la condición estatal, institucional, que no permite que los hombres paren, porque como tú bien dices, o sea, tienen que estar produciendo todo el tiempo. Y a veces, en esta maquinaria de desigualdades, lo que llamamos privilegio también se convierte en un sistema de opresión. También estamos en ese sistema de opresión, más bien que en algunos puntos gozamos de más privilegios, pero seguimos estando en un punto también de la misma opresión, pero no lo vemos tanto. Y este se mira cuando la enfermedad llega. Y nada más cierro un poquito con eso. Tuve una compañera que estaba haciendo una maestría en en antropología médica y ella trabajó con hombres que vivían con cáncer terminal, cáncer testicular terminal. Y cuando les entrevistaba acerca de por qué no notaron pues esta manifestación de su cuerpo y todo lo que estaban viviendo, una de las cosas decían es que no me daba cuenta. Me enseñaron a tolerar el dolor e incluso a vanagloriar el tamaño de los testículos. Y entonces cuando veía que me estaban creciendo y aunque me dolía, yo sentía, ay, pues es que como que el peso de la virilidad y pendejadas así, que no es culpa de ellos. Cuando solamente tienes eso que te dispone la cultura, construyes una identidad en función de una serie de irracionalidades. Y ahí sí, fíjense, ahí sí le entró a relativismo cultural, ahí sí les comprendo. Lo que no voy a estar comprendiendo es de que ejerzan violencia con otras personas. Les puedo comprender y puedo ser súper relativo cultural ante esa manifestación de dolor, de cómo construyeron su relación con su cuerpo. Ajá. Erandi, Hola, buenos días.
A mí todavía me cuesta mucho trabajo definir privilegio, aunque he leído, como a qué se refiere, me cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Me ayudas? A ver, ¿cómo te ves que a ti te cuesta mucho entender la... Palabra privilegio, el concepto. Ok, ok, ok. Oye, la noción de privilegio, recuerdo un amigo que es sociólogo, él está en la Universidad de Hostos, allá en Nueva York. Él trabaja principalmente con comunidades afroamericanas, latinas de escasos recursos y que desean tener pues una educación universitaria. Y cuando yo le preguntaba eso, oye, es que me cuesta entender, lo mismo que tú me acabas de decir, no me cuesta trabajo entender el concepto de privilegio. Y él me dice, es que el concepto de privilegio es la base de las ciencias sociales en tanto que analiza las desigualdades sociales. Y una de las preguntas por responder es, voy a ponerlo así, una pregunta como clásica, casi infantil, si tú quieres, de, ¿por qué hay quienes sí tienen y yo no? Vamos a partir de esta pregunta sabia que hacen los niños y las niñas, les niñas, ¿por qué él tiene y yo no? Y es una pregunta que si la sacamos de la infantilización, tiene mucho sentido. ¿Por qué las personas europeas sí tienen la posibilidad de viajar más que una persona de Latinoamérica? Entonces, la pregunta, si hacemos un recorrido histórico, ¿cómo ellos han construido sus riquezas a través de la colonialidad? ¿Cómo su seguridad o la forma en la que sí, se gesta la seguridad ciudadana no es la misma en lo que pasa en América Latina? ¿Por qué América Latina vive estas desigualdades en términos de que alguien no se pueda sentir seguro viajando, por ejemplo? Ahora ya me da miedo viajar en camión, pues, por lo que pasó en Juchitán, con toda la noción de este campo de exterminio y que le pertenece a los narcos. ¿Por qué se configuran ese tipo de situaciones? Y que tiene que ver con estas desigualdades económicas y corrupción, ¿no? Estos elementos que han configurado América Latina una serie de desigualdades, pero no solamente para los hombres, sino que también para las mujeres, ¿no? Porque a mí cuando me estaban educando, cuando era adolescente, a mí sí se me permitía llegar tarde y a mis hermanas no. Si mi hermana llegaba tarde, mi papá le decía, ¿en dónde estuviste de puta? ¿Por qué tendría que decirle eso? ¿Y por qué a mí no me lo dijo? Porque yo podría andar de puto y tal vez mi hermano no, pero a ella se le señala y a mí no. Entonces, la condición de privilegio lo que busca es tratar de responder por qué existen estas desigualdades sociales y busca como nivel aspiracional, y allí sí se lo retomo mucho a Estela Serret en sus clases sobre ética, porque ella su tesis doctoral fue sobre ética feminista, y uno de los planteamientos era, el término de igualdad es un nivel aspiracional al que buscamos o al que queremos llegar, porque actualmente no lo tenemos. Por eso es un ideal. Ajá. Pero para llegar a él, tenemos que señalar cuáles son las condiciones de desventaja social y a quienes están en privilegio. Que ojo aquí, tampoco es de que ahora siéntanse horribles quienes tengan licenciatura, segunda carrera, siéntanse horribles, son un asco. Porque gracias a ustedes esta sociedad se está yendo al carajo. A ver, no. También hay una diferencia ahí de privilegio dado y privilegio ganado. ¿Ganado a base de qué? Ajá. Privilegio dado a base de qué. Por ejemplo, todos estos chiquillos ricos, ay, el Fofo Márquez, por ejemplo, que nació con todo el privilegio. Y la pregunta aquí es, ¿qué haces tú con esos privilegios? Pendejada, porque no tienes nada por qué existir y entonces haces ese tipo de cosas. No eres violento, reproduces, hasta incluso da lástima, pero no en términos de vamos a justificarle sus pendejadas, ¿no? Pero es más bien, ¿qué haces tú con esos privilegios? ¿No? Y si fueron ganados, ¿cómo fue que te los ganaste? ¿Cómo fue que conquistaste esos privilegios?
y quiénes son los que están en desigualdad. Entonces, por eso es entrar en tensión continua, ¿va? No sé si logro como compartirte un poco. Digo que estoy resumiendo muchos textos. Sí, gracias. Mejor la idea. Digo, es que no lo estudiamos tanto en psicología, aunque deberíamos de, pero bueno. Ah, ya llegó una torbanera. Bueno, pues ya nos pasamos un poquito de tiempo. Les agradezco a las 32 personas que se quedaron hasta el final, de 32 de 37 creo que éramos. Entonces yo creo que es un buen punto, es una buena marca. Pues cuídense mucho y estamos ahí en contacto. Nos vemos dentro de 15. Gracias. Fausto, Gracias, Isis profe. por aquí. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Fausto, ¿me das un Gracias. minuto? Sí. No cierro sesión hasta que todos se despidan. Sí, Fausto, te quería decir si me regalas un minuto, soy Isis. Ay, sí, espérame, déjame. ¿Ves?